Reflexiones de la voz que clama en el desierto. Canal de YouTube Biblia y Práctica. La palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 1 al 13, en la versión de la Biblia para las Américas. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó, y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. La misma lectura bíblica leída desde la Biblia TLA, traducción al lenguaje actual. Dice así la palabra de Dios. El día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto, oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas partes de las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros: pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partia, Media y Elam. Otros vinimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de las regiones de Libia cercanos al pueblo de Cirene. Muchos han venido de Roma,
Otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Y no salían de su asombro, ni dejaban de preguntarse, ¿y esto qué significa? Pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Amén. Tengo la experiencia de hace algunos años atrás, cuando por algún tiempo pertenecía a una institución de beneficencia pública. El haber sido testigo de un hecho que tiene mucha relación con el relato de Lucas en el capítulo 2, bajo el subtítulo La venida del Espíritu Santo. Recuerdo que en alguna ocasión, siendo yo el director de dicha institución, necesité de los servicios religiosos del capellán católico que esa institución tenía. Así que hablé con algunas personas con las que trabajaba y les pedí que me contactaran con el sacerdote en cuestión, y alguien me dijo que el sacerdote no podría asistir a este evento religioso dentro de la institución porque tenía algún problema que su iglesia había detectado y lo tenían algo así como enclaustrado o encerrado en un recinto religioso para un periodo de profundo silencio y oración. La génesis de esta experiencia ocurre de la siguiente manera. Un día, este sacerdote, con quien teníamos alguna amistad dentro de esa institución, me pregunta acerca de mi fe. Y yo le hago saber que pertenezco a una iglesia cristiana evangélica y pentecostal. Cuando pronuncié la palabra pentecostal, el sacerdote me dice, eso es lo que yo estoy buscando, porque en el libro de los Hechos, escrito por San Lucas, en el capítulo 2, aparece un relato en que los apóstoles reciben una bendición del Espíritu Santo. Y yo me estoy apartando todos los fines de semana por la noche hacia los cerros en el desierto y estoy rezándole a Santa María, a San Pedro y a San Juan y a otros santos para que me concedan tener la experiencia que San Lucas relata en el libro de los Hechos. Esa conversación tuvo lugar un par de meses antes de que yo solicitara los servicios de capellanía del sacerdote en cuestión. Me llamó la atención que cuando me dijeron que el sacerdote estaba enclaustrado en un proceso de oración, me dijeran también que eso se debía al hecho de que durante la celebración de las misas que celebraba este sacerdote en su parroquia, de pronto se ponía a hablar en unos idiomas extraños que nadie entendía. Tiempo después, volvimos a tener una actividad que requería de la capellanía católica. Y vuelvo a pedirle a mis colaboradores en ese momento que me contacten con el sacerdote que era el capellán
y me dicen, ahora sí que nos quedamos sin capellán, porque el padre, a pesar de haber estado un buen tiempo encerrado, enclaustrado, resulta que renunció al ministerio sacerdotal católico. Y no solo eso, sino que además tomó estado de matrimonio. Y no solo eso, sino que también se fue a radicar a Argentina. Y no solo eso, sino que además se ha hecho evangélico. Y ahora es un pastor misionero. Y no solo eso, sino que además habla en otros idiomas y le impone las manos a los enfermos. Algunos de esos enfermos sanan milagrosamente y hoy día está trabajando del otro lado de la vereda religiosa. De católico se hizo protestante después que comenzó a ir a rezar al desierto para recibir una cierta bendición que según él aparecía en la Biblia y que de acuerdo a su interpretación estaba al alcance de todo aquel que creyera y pidiera esa bendición. Esa experiencia la he conservado en los recuerdos como un gran tesoro, al lado de las palabras del apóstol Pablo, cuando nos dice que Dios no hace diferencias, que Dios no hace acepción de personas y que las puertas de la gracia están abiertas para todo aquel que cree, a judíos y también a griegos. La experiencia de este ex sacerdote católico también me remonta a los orígenes del movimiento pentecostal en la República de Chile, años 1902 a 1909, donde se produce lo que llamamos nosotros en Chile el avivamiento del Espíritu Santo o el avivamiento pentecostal. Las crónicas que se conservan de ese acontecimiento, que tienen como principal protagonista humano al reverendo Willis Hoover, dan cuenta que la curiosidad o ese interés, comillas, curioso de los creyentes los llevó a pedir y a buscar en oración la bendición que vemos relatada en nuestro pasaje bíblico de hoy, en el libro de los Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13, por mano de Lucas, Lucas el médico amado. En esos años, la curiosidad emergió de algunos que le preguntaron al reverendo Hoover si había algún impedimento que fuera un obstáculo para que ellos pudieran pedirle a Dios esa misma bendición. El reverendo Willis Hoover respondió a sus hermanos que él no encontraba ningún impedimento, que él no encontraba ningún obstáculo, a no ser que estuviera en la propia persona. De tal manera que yo conecto esa experiencia de los orígenes del movimiento pentecostal con esta otra experiencia de este ex sacerdote católico de la cual yo fui testigo, de que no existe impedimento alguno para todo aquel que cree y quiera recibir de Dios sus bendiciones. Esté parado en la vereda que esté parado, la palabra del Señor nos dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. De tal manera que
leer este pasaje nos abre una puerta de posibilidades para reflexionar acerca de cómo nosotros podemos y aún debiéramos, teniendo ya un conocimiento doctrinal previo, de acercarnos a Dios en busca de sus más grandes bendiciones. En el caso de este ex sacerdote católico, primaba una suerte de inocencia, dada su formación católico-romana, respecto de lo que él iba a vivir bajo esa bendición de ser lleno del Espíritu Santo. No tenía una experiencia previa. Lo mismo ocurrió con los hermanos en Valparaíso, Chile, durante ese periodo de 1902 a 1909, bajo el liderazgo del reverendo Willis Huber. Si bien ellos tenían una formación protestante, metodista, episcopal, conocían las Escrituras, pero no conocían o no tenían una experiencia previa respecto de esta llenura del Espíritu Santo. Hoy día nosotros, los que hemos sido llamados por el Señor al conocimiento del Evangelio, de su palabra, en medio de una iglesia pentecostal, en medio de una comunidad de pentecostales, en medio de una comunidad cristiana que tiene experiencia previa en aspectos tales como la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el ejercicio de los dones del Espíritu Santo, los dones ministeriales, los dones sobrenaturales, los milagros, las maravillas, las manifestaciones del Espíritu Santo, puede que en ello haya algún tipo de desventaja a la hora de buscar y pedir un nuevo despertar espiritual o una nueva llenura del Espíritu. ¿Y por qué digo desventaja? Porque por nuestra propia experiencia previa, nosotros siempre vamos a sufrir de la humana inclinación de poner cierto marco regulatorio a la experiencia que estamos buscando. Ya tenemos prejuicios, ya tenemos paradigmas almacenados en nuestra mente, ya tenemos juicios valóricos preconcebidos respecto de lo que podría ser o no ser la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. De tal manera que eso, creo yo, viene a formar una suerte de desventaja, a no ser que nosotros, los pentecostales de hoy del siglo XXI, en algún momento estemos dispuestos a allanar todo pensamiento preconcebido, dejar a un lado, sin despreciar, pero dejar a un lado toda nuestra experiencia como pentecostales y tener ante el Señor una actitud de absoluta sumisión, de absoluta humildad, completamente allanados a que el Señor nos dé una nueva experiencia pentecostal como Él quiera, con los detalles que Él determine, con las manifestaciones que Él desee. Creo que podemos llegar a ese estado de allanamiento ideológico, religioso, doctrinal, que pudiera en algún momento jugarnos como un impedimento para recibir una genuina experiencia del Espíritu Santo. Creo que podemos allanarnos, podemos negarnos a nosotros mismos en nuestros conceptos preconcebidos con la finalidad de que podamos estar con un corazón dispuesto para recibir la experiencia que el Señor en ese campo quiera otorgarnos. Como siempre es mi estilo,
puesto frente a la palabra de Dios, creo que es necesario evocar el contexto del texto que tenemos. En primer lugar, yo quisiera mencionar el contexto social del momento que relata Lucas. Ese contexto social tiene que ver con la fiesta judía de la Pascua. Esta fiesta judía en realidad son 3 fiestas en una, o seguidas una tras la otra, siendo la Pascua la más importante, de donde viene el título, digamos, popular dentro del judaísmo de la fiesta de la Pascua en términos generales. Este es un periodo festivo, religioso, sagrado de la vida de Israel que dura 50 días, pero que comienza con la fiesta de los panes sin levadura. Luego viene la Pascua y culmina con la fiesta de las cosechas o de las primicias, que nosotros conocemos bajo el nombre que se deriva de la lengua griega Pentecostés. Esto tiene que ver con los 50 días que ya prácticamente han transcurrido y con los cuales se da por finalizada esta fiesta general de la Pascua. Panes sin levadura, Pascua, fiesta de cosechas, Pentecostés. Para ese momento que nos relata Lucas, como siempre solía ocurrir, la ciudad de Jerusalén estaba simplemente abarrotada de israelitas, de judíos, mayormente peregrinos, es decir, viajeros, que venían de todas partes del territorio de Israel, como también de otros países o naciones donde los israelitas habían sido ya dispersados. De tal manera que lo que tenemos aquí es una congregación cosmopolita de israelitas en la ciudad de Jerusalén. Algunos eruditos, algunos que se dedican a tratar de establecer ciertos números, piensan que la ciudad de Jerusalén, en plena celebración de la Pascua, debieran haber estado de paso unos 2 millones a 3 millones de personas, más o menos. De tal manera que la ciudad estaba simplemente abarrotada y tal vez colapsada de tantos peregrinos, de tantos viajeros. Lucas nos dice o nos da algunas pistas de las regiones o de los países de donde venían estas personas, y todas ellas, sin lugar a dudas, como siempre ocurre, no solo están vinculados por un tema religioso en este caso, sino que también están transmitiendo sus costumbres, las visiones que tienen sobre un mismo asunto religioso, pero desde su perspectiva de la nacionalidad o del país donde nacieron, donde se han criado o donde viven ya por varias generaciones. De tal manera que socialmente hay una mezcla enorme allí que va a contribuir a esta acción tan poderosa, pero tan provechosa del Espíritu Santo, que Lucas dice que cuando los discípulos del Señor fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar el mensaje del Evangelio de Jesucristo en los idiomas de cada uno de estos viajeros. Y dentro de esa acción de hablar en idiomas, no debemos entender que todos los discípulos hablaban en distintos idiomas las mismas palabras, o el mismo tema, o con el mismo enfoque. Sin lugar a dudas que el Espíritu Santo, en este poder sobrenatural y en su conocimiento simplemente infinito del ser humano,
comenzó a declararles el Evangelio de acuerdo al enfoque cultural que cada uno de ellos traía. Y no tengo dudas que a los romanos el Espíritu Santo, por medio de este milagro hecho a través de los discípulos del Señor, les declaró el Evangelio desde esa perspectiva de la cultura romana, lo que ellos podían entender. Lo mismo para los cretenses, para los egipcios, para los medas, para los persas, para todos los que estaban allí de distintas nacionalidades congregados. Recuerdo la experiencia de hace ya 40 años atrás, cuando algún joven de la iglesia, de escasos 16, 17 años de edad, fue tomado en el poder del Espíritu Santo en medio de una reunión y fue sacado de los primeros lugares del templo, cercanos al altar, a la plataforma donde está el púlpito, y fue llevado por el poder del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo hasta casi la entrada de un templo bastante grande. Allí en ese sitio, providencialmente se había sentado un turista israelita que estaba de paso por la ciudad y que al escuchar cierto alboroto al interior del templo evangélico pentecostal, decidió entrar para observar por sí mismo lo que allí estaba aconteciendo. Fue en ese instante cuando ese jovencito llegó en el poder del Espíritu Santo hasta donde este señor estaba, y en lengua hebrea le declaró doctrinalmente la verdad del Evangelio. Ese hombre quedó tan impactado y tan impresionado que volvió al día siguiente a entrevistarse con el pastor que apacentaba la grey en esos años en aquella ciudad. Esa experiencia me ayuda a tener un enfoque más nítido de lo que Lucas aquí nos está contando, de que el Espíritu Santo comenzó a declarar las verdades del Evangelio, no solo una cuestión de distintos idiomas, sino también acorde al contexto cultural y religioso que se vivía en distintas partes, en lo que en ese entonces se conocía como el mundo o bajo el cielo, que no era otra cosa que los países o naciones que estaban bajo el dominio del Imperio Romano. La experiencia de Pentecostés debe llevarnos a reflexionar respecto de cuál es el verdadero propósito que Dios tiene, que el Señor tiene, al determinar esta hermosa promesa de derramar de su Espíritu sobre toda persona, sobre todo creyente. Ciertamente, mis hermanos, mis hermanas, amados, amadas que me escuchan, debemos tener en nuestro corazón muy claro cuál es el objetivo, porque en muchas partes se enfoca esta bendición solo como otorgada para el grupo de creyentes que la busca, para la iglesia, para la congregación, en donde se derrame esta bendición. El enfoque tiene que ver con el hecho de que muchas personas piensan, muchos creyentes piensan, que la llenura del Espíritu Santo tiene como propósito sencillamente avivar a una iglesia. Pero a través de las Escrituras nosotros nos damos cuenta, y también a través de las experiencias nos damos cuenta, de que siempre que el poder del Espíritu Santo llena una congregación, llena un grupo de creyentes, o toma el control de la vida de un creyente, de una creyente, siempre tiene por objetivo la proclamación del Evangelio y producir un impacto en los no creyentes.
producir un impacto en aquellos que muchas veces se rehúsan a la fe. De tal manera que hacemos bien en considerar que la bendición del Espíritu Santo, de la manera en que se manifestó el día de Pentecostés, dando en otras cosas por inaugurada la Iglesia de Cristo en la tierra, tiene este objetivo principal, el de ocupar a los creyentes en el poder del Espíritu para proclamar las verdades del Evangelio y de la Biblia a los no creyentes. También tenemos que mirar un cierto contexto religioso en medio de este relato que nos hace Lucas. Ya hemos dicho que se celebraba la Pascua y que en el día de Pentecostés, es decir, al final de este periodo de festividad sagrada de Israel, ocurre un hecho que no podemos pasar por alto, pero que no todos los actores en ese momento histórico logran comprender, incluidos los discípulos del Señor, que no solo eran los 12, sino que el Nuevo Testamento nos da testimonio de que eran cerca de 500 personas las que seguían de cerca al Señor, entre hombres y mujeres. Pero en ese momento, desde un punto de vista religioso, ellos están muy confundidos y todavía muy expectantes de qué es lo que va realmente a ocurrir. Porque su líder, el Señor Jesucristo, el Maestro, había sido muerto, había sido entregado a la muerte por la cúpula religiosa de Israel, pero ejecutada por la mano fuerte del Imperio Romano. Había el Maestro sido ejecutado de la manera más vil y vergonzosa, principalmente para la cultura de los israelitas. Fue puesto sobre un madero, y aunque todas las imágenes, principalmente que nos vienen desde la época medieval, muestran al Señor crucificado, tapada su cintura, básicamente tapados sus genitales con una suerte de pequeña túnica. Pero de acuerdo al contexto cultural, histórico, a las evidencias de otras ejecuciones, quienes morían en la cruz morían de una manera tan vergonzosa que eran ejecutados desnudos, siendo la desnudez de la persona una cosa que provocaba en los israelitas profunda vergüenza y despertaba un ácido rechazo y desprecio por quienes morían en esa triste y vergonzosa situación. Esta es la realidad que tienen los discípulos, los de Pentecostés, los que están reunidos en el aposento alto. Ellos están en una suerte de shock todavía. Han ocurrido a su alrededor cosas demasiado impactantes. El injusto juicio del Señor, su vergonzosa muerte en la cruz, y esta proclamación de que el Señor había resucitado. Y aunque ya el Señor se había mostrado a ellos, resucitado durante 40 días y 40 noches, con todo, estos discípulos todavía no lograban aquilatar o comprender en su totalidad todo esto que habían vivido en pocos días. Esa confusión debe llevarnos a reflexionar respecto de algunas cosas que nosotros vivimos en los días presentes. En pleno siglo XXI,
si hacemos un análisis honesto, sincero, de cuál es la realidad de la Iglesia de Cristo en la tierra, vamos a encontrarnos con que hay un sinfín de asuntos, un sinnúmero de temas que definitivamente no hacen otra cosa más que confundir a la Iglesia, que confundir a los creyentes, porque son asuntos que lejos de contribuir al crecimiento espiritual de la Iglesia, terminan sumiendo a la Iglesia en una suerte de terreno arenoso, a veces pantanoso, sobre el cual a la Iglesia le cuesta mucho avanzar. Una de las mayores contradicciones que la Iglesia moderna tiene es esta dualidad de objetivos. Por un lado escuchamos a quienes dicen estar trabajando por la obra del Señor, pero cuyas actividades religiosas están demasiado inclinadas y en muchos casos exclusivamente dedicadas a gerenciar a modo de empresa los recursos económicos que genera la Iglesia. A eso le llamamos nosotros la obra material, bajo un eslogan que se ha hecho también muy popular: lo mejor para el Señor. Y así es como tenemos a muchas iglesias con pastor y todo, cavilando, pensando, trazando estrategias económicas y financieras para ver cómo podemos construir un templo de las mayores dimensiones posibles, con un alajamiento que roza en un lujo al estilo de grandes palacios, todo bajo el lema lo mejor para el Señor. Esa inclinación, sin lugar a dudas, ha traído en los últimos 40 o 50 años tal vez o más, una gran confusión para el pueblo cristiano, porque no tenemos una clara definición de qué es bíblicamente la obra del Señor, o cuál es el concepto de ese enunciado tan común, la obra del Señor. ¿Qué es desde el punto de vista bíblico, o qué dice la Biblia que es la obra del Señor o la obra de la Iglesia? Por lo tanto, allí tenemos un ingrediente parecido al que tienen los hermanos y hermanas del aposento alto el día de Pentecostés, de Lucas 2. Estamos en un terreno confuso. No estamos disfrutando de una absoluta claridad respecto de asuntos que son fundamentales. Es por eso que tenemos que tener en cuenta que la llenura del Espíritu Santo o un nuevo Pentecostés en la Iglesia va a definir cuál es el camino que debe tomar la Iglesia desde un punto de vista bíblico. Un nuevo avivamiento muy probablemente no traiga la unidad que muchos pretenden que exista hoy día en una iglesia que está ideológicamente dividida, aunque tenemos la misma Biblia, aunque podemos tener líneas doctrinales más o menos comunes. Con toda la iglesia del Señor hoy día, ideológicamente, es decir, en base a las ideas que se tienen, está francamente dividida. Hay quienes tienen la idea de que el Evangelio consiste solo en obedecer, 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 al punto de enseñar casi como una doctrina una obediencia ciega, sin reparos, lo que da lugar a que muchos creyentes
obedezcan instrucciones, directrices, mandamientos y ordenanzas que nacen en el corazón humano de algunos o de algunas y que no tienen un respaldo en la palabra de Dios. Hoy día hay ideas dentro del cristianismo que apuntan al hecho de que la vida cristiana debe vivirse solo en oración, solo dentro de un templo, encerrados en cuatro paredes. Pareciera ser que hay quienes caminan por la ideología de un evangelio a puertas cerradas. Muchos congresos, muchas concentraciones, muchas actividades que congregan a mucha gente, a veces a miles de personas, pero siempre dentro de un recinto, y no vemos a esa misma congregación o a ese mismo conglomerado de personas esparcidos de cara al mundo que no conoce al Señor. Hay quienes también tienen la idea de que la vida cristiana debe vivirse solo, movido por el Espíritu Santo, ignorando en muchos casos, lamentablemente, la palabra de Dios. Hay otros que proclaman diciendo, como más de alguien hace ya muchas décadas dentro del movimiento pentecostal chileno, nosotros no necesitamos erudición, no necesitamos ser sabios, no necesitamos conocimiento bíblico, nosotros solo nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. Aquí solo tenemos Espíritu Santo. Hay quienes creen, quienes tienen la idea de que se puede vivir la verdadera vida cristiana de espaldas a la palabra de Dios. Y hay otros también que piensan que todo es escritura desde el punto de vista del conocimiento. Muchos creen que servir a Dios de manera genuina solo tiene que ver con un tema de conocimiento teológico, doctrinal, y aún niegan, muchos de ellos, la actividad y la acción del Espíritu Santo en los días que vivimos. Este desequilibrio es el que está como seria barrera para que un avivamiento del Espíritu Santo, para que un nuevo Pentecostés venga a unir a los creyentes. Más bien, tengo la idea, en esto tengo la creencia, de que como en los días de Pentecostés, un nuevo avivamiento, una nueva llenura masiva del Espíritu Santo, sencillamente va a separar a los unos de los otros. Va a separar a algunos que van a querer vivir la vida del Espíritu Santo conforme a las Escrituras. Y en base a esa inspiración van a diseñar lo que realmente significa la obra de Dios. Y habrá otros que lamentablemente frente a ese despertar se van a separar y van a abandonar la bendición de Dios. Esto pasó el día de Pentecostés. Si bien hubieron muchos convertidos, Lucas solo nos dice que en un primer instante hubieron 3.000, luego 5.000, pero luego agrega de manera general que todos los días se convertía gente, que incluso los sacerdotes del templo obedecían a la fe, es decir, se convertían al Señor por la obra del Espíritu Santo. Pero pronto este derramamiento del Espíritu Santo iba a despertar la más ánima adversidad. A pesar de todo lo poderoso que fue ese movimiento en el aposento alto y en los días posteriores, con señales y milagros indubitables, con el ejercicio de dones sobrenaturales, con todo lo que esa experiencia significó para la iglesia
ya constituida por el Señor, la persecución, el rechazo, fue algo que se manifestó en breve y que llevó incluso a los miembros de la nueva iglesia a esparcirse por el mundo conocido. Creo que aquello también nos puede pasar en este siglo. Otro aspecto que me gustaría mencionar en esta reflexión es el hecho de que también hay un contexto político en medio de estos acontecimientos que nos relata Lucas. Este asunto político tiene que ver de cómo una iglesia llena del Espíritu Santo altera el orden cívico y altera incluso el orden político de un país, de una nación, en el caso de los hermanos de Pentecostés, de un imperio. Hay una expresión bíblica en el Nuevo Testamento que dice: estos que alborotan el mundo entero. Ya vemos cómo las expresiones del apóstol Pablo ante autoridades romanas estuvieron algo así como a punto de provocar el convertimiento de esas mismas autoridades. Por poco me persuades, Pablo, dijo alguna autoridad romana, frente a las declaraciones y defensa del apóstol, que a diferencia de cualquier argumentación nuestra en estos días, estaba llena del Espíritu Santo de Dios. Ciertamente, hoy día estamos lejos de impactar las bases de nuestra sociedad. Hoy día observamos que en la vida política hay también hermanas y hermanos nuestros en la fe, con ideas cristianas que pretenden plasmar en leyes cristianas, pero que, a mi juicio, y en honor a las evidencias, pero con el respeto que mis hermanos y hermanas bien se merecen y que están en política, carecen de el sello del poder del Espíritu Santo, porque no han despertado el alboroto de la clase política, porque no se ha despertado en modo alguno esa alteración cívica que una iglesia llena o que un creyente lleno del Espíritu Santo debiera de provocar. Nos ayude el Señor para que podamos pensar en pedirle a Dios, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, Señor nuestro y Salvador nuestro, un nuevo Pentecostés, dispuestos a vivir una experiencia según los parámetros de Dios. Porque en la medida que busquemos un nuevo Pentecostés, con prejuicios, con limitaciones preconcebidas, con un moldaje preconcebido que se acomode a nuestro tiempo y a nuestros objetivos personales o congregacionales, yo creo que lo que más vamos a recibir es una confusión más profunda y es muy probable que terminemos seriamente infiltrados por el adversario del alma, recibiendo como avivamiento cualquier cosa menos un genuino avivamiento del Espíritu de Dios. Al revés, creo que si nos acercamos a nuestro Dios con un corazón manso y humilde, dispuestos de antemano a perderlo todo si es que el Señor así lo quiere, contar de recibir un genuino avivamiento del Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes estarán dispuestos
acercarse en esos términos al Señor dador de toda gracia. ¿Seré yo? ¿Serán ustedes, amadas, amados en el Señor? ¿Estaremos realmente dispuestos, por ejemplo, a poner en riesgo la comodidad de nuestros modernos templos? ¿O a poner en riesgo la comodidad de una comunidad fraterna, numerosa? ¿Estaremos dispuestos a ser perseguidos por ser avivados genuinamente por el Espíritu Santo? ¿Estaremos realmente dispuestos a volver a las primeras tablas de la iglesia, que muchas veces no fueron ni siquiera tablas, y que hoy día todavía nos puede tocar adorar a Dios sobre el suelo llano y polvoriento de algún lugar? ¿Estaremos dispuestos a volver a congregarnos en algún estrecho lugar cedido por alguna familia en su casa particular? ¿Estaremos dispuestos a empezar de cero? Ciertamente tenemos que reflexionar sobre lo que puede significar para nosotros en este tiempo un nuevo y genuino avivamiento del Espíritu Santo. Siento del Señor plasmar estas palabras en este audio, plasmarlas con el objeto de contribuir, tal como estos materiales tienen algo así como por título Reflexiones de la voz que clama en el desierto. No tengo el objetivo en mente de alcanzar multitudes, ni tengo por objetivo trastornar o revolucionar la mente de mucha gente. Simplemente quiero dejar palabras que llamen a una reflexión seria sobre la palabra de Dios, que con que alcancen a uno o a algunos pocos, Dios en ellos puede también replicar esto mismo, y puede esto en el paso del tiempo transformarse en una bendición que alcance a muchas personas. No es mi objetivo el populismo, simplemente hago lo que la inspiración del Espíritu de Dios me da para preparar el camino de otros. Por eso es que designo o autoproclamo o le doy este título a estos pensamientos como las reflexiones de una voz que clama en el desierto. Como Juan el Bautista fue un instrumento escogido por Dios para preparar el camino del Señor, así levante el Señor hoy día, en este tiempo, hombres y mujeres dispuestos a preparar el camino triunfal de otros. No importa que nosotros pasemos inadvertidos. Yo espero en el Señor que estas palabras contribuyan para allanar el camino por el cual otros van a transitar hacia una experiencia todavía más profunda con el Espíritu Santo de Dios, con la palabra del Dios vivo y con el mismo Dios de la creación, el único y verdadero Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre, y Jesucristo es su Hijo único, y Él es nuestro único Redentor, y su Santo Espíritu es su único y genuino representante en medio de todo aquel que cree. A ese Dios trino, único y soberano, solo a Él le sea dada por todos nosotros siempre todo honor, toda gloria, y el reino por todos los siglos de los siglos. Amén.